Este es el momento de todo. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí. Eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Es un gusto que nos acompañe esta noche en 8 en punto. Mucha información importante en las últimas horas. Y antes de presentar a nuestro invitado que está vía Skype y también a quienes nos acompañan en nuestros estudios, quiero mostrarles que esa información generada en Estados Unidos en las últimas horas, precisamente con un fuerte impacto en México y sobre todo en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Y esto porque un grupo de congresistas norteamericanos instó al presidente Donald Trump a hacer uso de su autoridad y a través de la Ley de Responsabilidad Global de Derechos Humanos Magnitsky aplicar sanciones. ¿Qué sería esto? Eliminar la visa y congelamiento de bienes a José Luis Merino, viceministro de Inversión, y el empresario Enrique Rice. En julio de 2016, recordarán ustedes, Douglas Meléndez, fiscal general de la República, ya habían admitido que existía una investigación abierta contra José Luis Merino, pero se decía que se trataba de una investigación abierta desde 2014. Más adelante, en un poco de cronología, el senador Marco Rubio había relacionado al dirigente femelinista con lavado de dinero y tráfico de armas. ¿Quiénes aparecen en esa lista? Decíamos y reiteramos: José Aquiles Enrique Rice López, salvadoreño; José Luis Merino, salvadoreño; Gustavo Adolfo Alejo Gambarra, guatemalteco; Luis Alberto Mendizábal Barrutia, de origen guatemalteco; Remigio Ángel González, de nacionalidad mexicana; y Oscar Ramón Nájera. ¿Qué es lo que plantea en síntesis, digamos, de alguna forma esa carta que están enviando los congresistas norteamericanos al presidente Donald Trump? En el caso de Enrique Rice, hace referencia a que es un hombre prominente de negocios salvadoreño, fue designado como objetivo prioritario de la DEA y sujeto de investigación internacional por sus vínculos con grupos criminales organizados, compañías ficticias, carteles, políticos corruptos identificados recientemente por el escándalo de los papeles de Panamá, según un documento judicial de la Florida. Es lo que dice esa carta. Además, agregan el caso de José Luis Merino, donde dicen que se trata de un alto dirigente del FMLN y actual viceministro de Relaciones Exteriores, y que está, además, es copropietario con Enrique Rice de la empresa de gestión de residuos Mides, actualmente atrapada, dicen ellos, en una disputa multimillonaria. Además, se cree que Merino tiene vínculos con organizaciones criminales transnacionales y recuerdan que en 2008 funcionarios colombianos informaron que los correos electrónicos de la computadora portátil del comandante asesinado Raúl Reyes vincularon a Merino a una red de tráfico de armas. Pues bien, eso es lo que ha pasado en las últimas horas, información de carácter internacional generada en Estados Unidos. Ahora sí, vamos justamente a conocer una opinión sobre este tema y un poco de cómo se ve la perspectiva del país desde fuera, porque quien nos acompaña es Wilson Sandoval. Él es politólogo salvadoreño, es abogado, pero también él está haciendo un posgrado en Chile en este momento y nos acompaña vía Skype. Wilson, tus primeras consideraciones, sobre todo en esta en este particular que tiene que ver con los congresistas norteamericanos haciendo ese pedido directo a Donald Trump. Buenas noches, William. Antes que todo, gracias por la invitación. Quizás el primer aspecto a destacar sobre la solicitud de los congresistas, creo que se relaciona en cuanto a la ineficacia del Estado salvadoreño de poder dar correcto tratamiento al tema de corrupción, al tema de delitos de este tipo que los congresistas solicitan al presidente estadounidense. Ese es como primer elemento que me parece interesante a destacar. Al no existir un correcto seguimiento, será lo que es esa solicitud. Eso por un lado. Y lo segundo, obviamente para los Estados Unidos como un aliado importante para El Salvador en términos de cooperación internacional, en términos económicos,
creo que se exige de parte del Congreso estadounidense que El Salvador pueda tener un nivel de transparencia y combate a la corrupción que sea adecuado. Entonces, mi opinión se basa en esos dos aspectos. Uno, un Estado ineficiente en términos de combatir la corrupción, Merino en este caso asociado al partido oficial, sí, sí. Un empresario también que se escapó vergonzosamente, y en segundo lugar, El Salvador, pues que es un aliado importante también en la región centroamericana para los Estados Unidos y que no está cumpliendo con aquellos indicadores de transparencia y anticorrupción, sí, sí, que se esperaría de un aliado. Wilson, a ver si nos explicas un poco el contexto obviamente que está viviendo nuestro país es un contexto preelectoral. Entonces, ¿cómo pueden asentar este tipo de informaciones que se están generando en Estados Unidos y que desde luego tiene que ver en el caso particular del FMLN sobre todo con un alto dirigente de ese partido? Yo en teoría esperaría de que la ciudadanía incluso pudiera como entrar a racionalizar esta acción de parte del Congreso de los Estados Unidos. ¿En qué sentido? Estamos bien involucrados, un alto funcionario del FMLN, no es cualquier persona la que se está involucrando del partido, y eso pues plantea de que hay una corrupción en términos del partido, o al menos plantea que hay una situación negativa que debería hacerle tratamiento. No sé qué tan profunda puede ser o qué tanto puede calar en el militante del FMLN, pero sí creo yo que en aquellos estratos que tratan de buscar votar de manera más racional pueda sacar conclusiones que pueda hacer dudar de que el FMLN pueda hoy por hoy ser un partido transparente. Ojo, con esto no digo que el resto de partidos son transparentes o son un ejemplo en términos de transparencia. No, pero en este caso da la casualidad, por así decirlo, de que el FMLN está siendo relacionado con un tema de corrupción, sí, un tema de narcotráfico incluso. Sí, ahora bien, es imposible, para cerrar contigo este enlace, es imposible entonces desvincular lo que está ocurriendo, las acciones de los congresistas, sobre todo enfocado con el esfuerzo que están haciendo por tratar de ver cómo generan mejores condiciones en los países de Triángulo Norte. Yo creo que, como tú lo dices, es imposible desvincularlo. Yo creo que está alineado totalmente. Hay hasta cierto punto una política, ¿no?, de los Estados Unidos de tratar de que Guatemala, Honduras, El Salvador puedan cumplir con indicadores de transparencia, con indicadores de anticorrupción, indicadores también de que esperarían de sus socios en la región, y por lo tanto creo que no podemos ver esto como una casualidad. Ojo, también yo no creería en el discurso o el viejo discurso de un intervencionismo tan radical, sí, pero hasta cierto punto también es vergonzoso para El Salvador de que no haya podido como hacerse cargo de un problema de corrupción como el del empresario Rice y como de uno de los prominentes del partido del FMLN, y tenga que venir a un Estado e intervenir de alguna forma en sancionarlo. Sí. Entonces está vinculado y hasta cierto punto debería de calar si eso es lo que espera de forma estratégica este grupo de congresistas, ¿no?, que tanto republicanos como demócratas que convinieron en esto. Claro. Perfecto. Wilson, te agradecemos por tu tiempo. Gracias porque nos acompañaste en este enlace vía Skype. Era Wilson Sandoval, politólogo y abogado salvadoreño, en este momento radicado en Chile. Vamos a una pequeña pausa comercial. Regresamos con nuestros invitados acá en el estudio. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Ahora sí agradecemos que nos acompañe a nuestros estudios Jorge Villacorta, analista y consultor. Jorge, es un gusto que esté con nosotros esta noche. Bienvenido. Gracias, William. Un placer. Un gusto. Perfecto. También agradecemos a Luis Contreras, él es consultor, también articulista, que está con nosotros para hablar de diferentes temas. Un gusto, Luis. Bienvenido. Buenas noches. Igual. Bueno, entramos sin tanto preámbulo porque ya ustedes conocieron un poco en perspectiva el primer tema que tenemos para el análisis de esta noche. Jorge, comienzo con usted. Un poco entonces, ¿cuál es su reflexión conociendo lo que está ocurriendo ahí en Estados Unidos en el Congreso y esa petición expresa que hay entonces ahora sí de congresistas, demócratas y republicanos que han firmado esta carta dirigida a Donald Trump? Bueno, yo lo que creo es que desde la administración anterior de Obama y continuada con esta,
esta política de apoyar de alguna manera a los 3 países del Triángulo Norte con programas como el Fomilenio 2 en el caso de El Salvador, más otros fondos de más o menos 700 millones que hay para el Triángulo Norte, están relacionados porque los Estados Unidos estableció una política de contener 4 delitos en orden: la corrupción, el tema del lavado de recursos provenientes de dineros ilícitos, drogas, o sea, el tema del todo el traspaso de drogas desde Sudamérica a México y de México a Estados Unidos, y el tráfico de personas. Creo que esos temas son los claves que los Estados Unidos están desarrollando para contener esos fenómenos que llegan de alguna manera a afectar a la seguridad de los Estados Unidos. Y entonces dice, mire, hombre, si damos dinero y el dinero lo aprueba el Congreso, entonces lo que menos que podemos hacer es que la administración Trump pida a los gobiernos de esos 3 países informes de la situación de estas personas que están por lo menos en investigación o en cuestionamiento. Y aparecen esos nombres que ya son conocidos. El señor Rice, que bueno, todos sabemos que estuvo aquí en un juicio, claro, que él evidentemente fue favorecido para que pudiera irse del país y está en Europa. Sorprende que la famosa difusión roja como que nunca aparece y nunca se desarrolla, y eso. Sí. Y luego en el caso de Chepe Luis Merino, pues igual él es viceministro, pero ha sido también señalado con este tema de los fondos de la FARC. Y bueno, es otro tema que estará en debate, aunque es evidente que el gobierno de El Salvador tiene toda la potestad, primero, de responderle a Trump si es que Trump acepta esa solicitud de los congresistas. Sí, la aplicación de la ley Magnitsky. Eso es si quiere. Pero, y El Salvador vendrá si responde o no, y la forma en que va a responder, que tiene toda su potestad como país soberano. Ahora, pero todo esto tiene consecuencias, ¿no? O sea, si hay algún tipo de consecuencias, ¿más político o a qué nivel? De carácter político, porque cuestiona definitivamente en este caso a Merino. En el caso de Keke Rice no, porque él nunca ha sido una figura determinante partidaria política, que ha estado en la política, es obvio. Yo recuerdo hace algún tiempo ver fotografías de empresas en las que aparecen como socios y está Merino y está Enrique Rice en negocios. Ese tipo de cosas seguramente estarán apareciendo, pero bueno, él tiene fuero y de esa manera responderán por ahí. Luego creo que este tema, ahí no se mencionó, pero a mí me parece que ahí está el nombre de un empresario, entiendo que de origen guatemalteco, Ángel González, que es una figura sumamente importante en las inversiones en medios de comunicación en América Latina, claro, en radio, en televisión, es uno de los grandes inversionistas. Bueno, y se lo menciona ahí también junto con otros empresarios, otras figuras guatemaltecas. Es evidente entonces, no me parece a mí que esto tenga un contenido partidario y con la intención de o sea, que sea tan dirigido en la elección. No veo esa la motivación de esto. Los congresistas, perdónenme, ningún congresista en estos momentos estará pensando en las elecciones de El Salvador. Hay otras elecciones, hay varias elecciones clave, Brasil, que están en este momento en desarrollo, y esos son muchísimo más determinantes que la nuestra. Perfecto. Ahora bien, Luis, ¿cuál sería tu opinión inicial sobre este hecho en particular? Pero obviamente, ¿no? Dice Jorge, quizás no estarán interesados en lo que está pasando en El Salvador, pero evidentemente esto tiene una repercusión local, ¿no? Y estamos en un contexto preelectoral. No, entonces, y esto, ¿en qué plano lo ubicas ahí? Exacto, y esto no es nuevo. Recordemos que hace casi un año exactamente, en el 2017, los congresistas también pidieron ese tipo de iniciativa de parte del gobierno de Donald Trump hacia estas personas que se repiten nuevamente en esta petición de los congresistas. Y para mí siempre se puede decir que tiene repercusiones políticas y también económicas. Pues recordemos de que Estados Unidos brinda cooperación económica al país y a muchos en Centroamérica, y si el gobierno central no da pie, no sienta un precedente en ese tipo de peticiones,
para mí, a mi forma de ver, de mi análisis, sí corre un riesgo ese tipo de cooperación que se pueda brindar en un futuro próximo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque recordemos que también está latente y reciente lo de la expansión geopolítica de China. Y China recientemente fue noticia en nuestro país. Es decir, sí, claro. es una amenaza para Estados Unidos. Ya lo hablamos en el último programa también de cómo se ha convertido en la segunda economía del mundo. Desplazó a Estados Unidos de África como primer cooperador económico y está migrando hacia Centroamérica. Y esto es grave en el aspecto para los intereses norteamericanos, pues de mantener un control regional. Vaya, pero Estados Unidos sin duda alguna tiene la vista puesta sobre el Triángulo Norte, ¿no? Y ahí hay un interés claro que tiene que ver con el hecho de las migraciones, el tema del tráfico de drogas, sin duda alguna. Sí, recordemos que esto es bien holístico. Ya inició en Guatemala, revocó 24 visas a empresarios guatemaltecos por vínculos al narcotráfico. Y en el mismo documento se dice que está Ecuador, Colombia, El Salvador y otros países más, también México, que están en la mira, y aquí lo podemos ver con esta emisión que se tuvo el día de hoy. ¿Y por qué lo hace Estados Unidos? Recordemos que ellos están cuidando su política interna. Ya lo dices tú, la migración le genera ciertos conflictos económicos y políticos en su país. Donald Trump ha hablado acerca de cómo atacar más frontalmente, más visceralmente y verticalmente a las maras y pandillas, que son estructuras criminales que están agobiando inclusive ya a personas en Estados Unidos. Es decir, no es antojadizo. Están protegiendo también los desplazamientos forzados, porque si en nuestro país no se va erradicando ese tipo de corrupción, ese tipo de narcomenudeo, el tráfico de drogas, tráfico de personas, el desplazamiento forzado se va a seguir dando y Estados Unidos va a seguir recibiendo a esas personas, y hay un estudio en el cual la economía norteamericana va a flaquear si no se hace algo al respecto, y esto se puede decir que son ya indicios de lo que el país del norte está realizando. Es decir, entonces, en términos de repercusiones son inevitables. Evidentemente, si no se hace algo, pues habría que ver la respuesta que da el presidente Donald Trump acerca de este documento, pero teniendo un precedente ya de lo que ha estado haciendo, él es bastante verticalista en sus políticas, pues, y no es políticamente correcto que se diga en su personalidad, y actúa bastante frontal. Por ejemplo, se ha peleado con la OTAN, revocó el Acuerdo de París, es decir, cosas que no se esperaban. Ya no se diga, como lo dice el colega, un país como el nuestro no lo tomaría muy en cuenta para coartarnos o quitarnos una ayuda económica si así fuese necesario. Claro. Jorge, hace más o menos, ¿qué sería a estas alturas? 3 semanas atrás, la embajadora de los Estados Unidos hizo la advertencia ya sobre el tema de la influencia económica y militar china en El Salvador. Esta misma semana, en declaraciones acá en República, en Canal 33, el ministro de la Defensa lo que admitía era, por ejemplo, que sí ha habido acercamientos en términos de ofrecimientos de armas chinas a la Fuerza Armada de El Salvador. Entonces, claro, ese reconocimiento de parte del ministro ocurre 3 semanas después que la embajadora ha hablado sobre esas supuestas influencias. Bueno, mire, yo puedo entender los señalamientos o los argumentos de la embajadora, que responden evidentemente a la política internacional del señor Trump en este momento. Y obvio, hay un conflicto o una guerra, entre comillas, económica con China, y por consiguiente hay un interés de preservar, por los Estados Unidos, preservar América Latina como su patio trasero. O sea, en la concepción que se manejaba durante la Guerra Fría sigue siendo la misma. En la concepción geopolítica. Sí. Y siempre para los Estados Unidos, América Latina y Centroamérica en particular, hemos sido su patio trasero. Sí. Bajo esa concepción, Trump no solo la tiene, sino que por rato la exacerba. Esa es su manera de ver las cosas. Por lo menos a mí eso no me extraña. Ahora bien, como salvadoreños, como gobierno, como ciudadanos, hombre, ¿por qué me voy yo a preocupar o a negarme a hacer negocios con China? Creo que para nosotros es clave. Ahí hay más de 1.100 millones de chinos que puede ser que consuman, aunque sea media taza de café al año. ¿Por qué no me va a interesar a mí que esa gente consuma azúcar nuestra? ¿Por qué no me va a preocupar? Etcétera. Hay una gama de cosas, de negocios que son convenientes. ¿Y por qué no lo vamos a hacer con China? Entonces yo ahí no le veo el problema. Ahora, desde el punto de vista militar, bueno, esos son otros 100 pesos. Y ahí la responsabilidad es del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas. Dentro de qué sentido tiene o no sentido cómo convertir el puerto a la Unión, que es la preocupación,
en una especie de base militar china. Yo lo veo bastante jalado de los cabellos. Bueno, algunas versiones periodísticas, que le hayan ofrecido armas. Sí, pero es negocio, hombre. Lo que le están diciendo los chinos es que le quieren vender armas, como le puede vender Alemania, como le puede vender cualquier otro país. El negocio de las armas es una empresa, es un negocio internacional. Allá verás si tiene dinero y si es políticamente del Ejecutivo de El Salvador en manos del FMLN adquirir armas en este momento, con los problemas de salud, de educación, de delincuencia, pensar en eso ya serán políticas del gobierno. Yo no le veo sentido más a eso. Ahora, en versiones periodísticas de este día incluso se hablaba de un convenio de provisionamiento de armas que tiene Estados Unidos con El Salvador. Sí, pero insisto, comprar o vender armas es un negocio internacional como cualquier otro. El punto es, le ofrecen armas a este gobierno. ¿Quién se las puede ofrecer? Aquellos países que tienen una industria militar y que producen armas. Los Estados Unidos son uno de ellos, claro que sí. Es evidente que el tipo de armas que tenemos tienen ese origen, pues tal vez, pero eso no quiere decir que sea problema que en algún momento nuestro gobierno decidiese comprar armas a cualquiera que se las venda y se las venda bien. Lo puede hacer por licitación, como correspondería, lo puede hacer en bolsa, lo puede hacer de distintas maneras. Ahora, ¿es conveniente eso, adquirir armas en este momento? No le veo ningún sentido a eso, sean de donde demonios vengan. De acuerdo, nos quedamos en el punto, hacemos una pequeña pausa comercial, regresamos. El 2 de agosto y ya muchos están disfrutando de las vacaciones. No importa si haces turismo interno o compartes en casa con los tuyos. Te recordamos que no olvides dejar limpio cada lugar al que vayas, porque ahora somos turistas responsables. Evita dejar basura en nuestros ríos y lagos, recogiendo en familia todo el plástico que se pueda. Pueblos Vivos, todo lo que somos, Ministerio de Turismo y Corsatur. Porque nos gustan nuestras playas, déjalas limpias al retirarte. Así seremos turistas responsables. Ministerio de Turismo y Corsatur presentó. Bien, otro tema en el análisis, Luis, este bloque comienzo contigo. El general David Munguía Payés dice, muy rápido lo leo porque también ustedes ya esto lo vieron, pero él dice que se pueden generar descontentos sociales en el país o desórdenes que pudieran comprometer a la Fuerza Armada y que si esto pues se fuera un poco de control también habría que prácticamente que intervenir la Fuerza Armada. Ese es un tema en el que hizo referencia sobre la situación de cómo está viendo incluso la Fuerza Armada, que estaría observando, en palabras que se han estilado sobre esto, pero también hubo referencias directas ahí al caso al fiscal general de la República cuando le pidió que se mantuviera al margen de cómo resuelve algunas situaciones que tienen que ver con el contexto electoral. La opinión. Sí, no, evidentemente es algo bastante grave. Recordemos que estamos en un estado democrático en el cual la independencia de poder debe imperar y prevalecer en todo momento. Y eso no es nuevo. En marzo recordemos que el ministro Munguía Payés de igual manera mencionó cómo existía un divorcio con la fiscalía, con el actual fiscal Douglas Meléndez, cuando se comenzó a juzgar a 3 militares de alto rango. Esto no es nuevo y ha venido recurrentemente, y es lamentable en el aspecto que el ministro inclusive hace una analogía con Nicaragua. Dice, puede suceder los desórdenes que están pasando en Nicaragua, pero ojo con esto, hay que explicarlo muy detenidamente para que la teleaudiencia lo entienda. Pues recordemos que Nicaragua es una dictadura bastante ya de hace algún tiempo, pues con Daniel Ortega y su esposa como vicepresidente, y por no funcionar el Estado democrático en Nicaragua es que están estos desórdenes en este país. Ojo con la diferencia, aquí en El Salvador la Fiscalía está trabajando de forma independiente, siguiendo el rol que le corresponde. Es decir, o sea, ¿crees tú que tenemos institucionalidad? Exacto, la institucionalidad está funcionando. Sin embargo, viene un ministro de Seguridad, que es algo bastante grave, y que comience con tono amenazante a incitar al fiscal, miren, no se meta en este tipo de situaciones. Hombre, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque él menciona que hay que permitir a todo aquel, dice, que quiera correr por un cargo público, hacerlo. Es que a nadie se le está negando. Sin embargo, hay ciertas reglas, ciertos parámetros que hay que respetar de acuerdo a ley electoral. Y si no se ha tenido ese tipo de respeto, no se han seguido los tiempos, qué sé yo, como le podamos llamar, la voluntad la podemos tener, porque él lo mencionó, todo aquel que tenga voluntad, dice. Obviamente sí, si se tiene la voluntad para participar,
debe de seguir un proceso ya establecido, ya con parámetros definidos, electorales, no netamente antojadizo, pues solo porque yo quiero. Es decir, aquí realmente comienza a tambalear una situación bien compleja porque estamos ante las elecciones y nos esperan unos meses turbulentos. Ojalá no sea así, ojalá no sea de esa forma. A ver, ¿se podría incluso llegar a una situación de interpelación del ministro por eso o no? Podría ser, inclusive ya se está solicitando que se haga, porque no es la primera vez y está siendo demasiado recurrente. Y esto pone en tela de juicio en el aspecto, la imparcialidad que puede existir de la Fuerza Armada en cuanto a este tipo de casos. Pues, ojo con esto, menciona mucho acerca de la Fiscalía que no se entrometa. Recordemos que en su momento el exalcalde Nayib Bukele hizo una manifestación dando una muestra de fuerza ante el fiscal y le dijo, baje de la oficina y dígame por qué me investiga. Es decir, que un político haga ese tipo de situaciones, genere ese tipo de acciones, es complejo y peligroso para la democracia de un país. Por eso hay que ponerle mucha atención y ver cómo los diputados pueden resolver esto con el ministro, pues. Perfecto. Jorge, ¿en qué plano entonces queda el artículo 211 de la Constitución de la República en torno a estas declaraciones del ministro? Bueno, para mí es lamentable, son desafortunadas las declaraciones del señor ministro de la Defensa en este caso, porque lo que generan es la impresión que él está en defensa del candidato de Ghana y todo este esfuerzo por su legalización en que él se ha considerado victimizado. Y comparar esto con Nicaragua es estar comparando peras con aguacates. Son cosas absolutamente distintas. Pero además, el capítulo 8 de nuestra Constitución sobre la Fuerza Armada deja claro que el 211 dice: la Fuerza Armada es una institución permanente al servicio de la nación, es obediente, profesional, apolítica y no deliberante. Tiene como misión, dice el 212, la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. El presidente de la República podrá disponer excepcionalmente de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la paz interna, pero de acuerdo a lo dispuesto en nuestra Constitución. Entonces, perdónenme, pareciera que se les olvida esto, como que se les olvidó o nunca les interesó tener este tipo de doctrina que ahora se expresa en nuestra Constitución en el pasado, en los años 60, 70. Definitivamente es absurdo. En ningún lado del capítulo de la Fuerza Armada señala funciones al ministro de la Defensa o a la institución a ponerle límites a las funciones del fiscal. Pero esa es una cosa honestamente absurda. Ahora, pero en materia electoral el fiscal general tiene una unidad especializada, tiene una fiscal electoral. Por eso digo, las funciones del fiscal están en su ley y el fiscal tiene la obligación de cumplir con la ley. El tema electoral es uno de los temas que le corresponde a la fiscalía. ¿Y de dónde saca el señor ministro que tiene autoridad como para ponerle límites y llegar a decir que no se meta y llegar a que se meta solo en cosas excepcionales? ¿De dónde saca esas facultades? Creo que me perdonen, pero creo que ha cometido un tremendo error en ese manejo. Quizás yo puedo entender, el señor ministro como ciudadano tiene todo el absoluto y total derecho de tener un acercamiento político, una decisión política a favor de un candidato, de un partido, sentirse que eso es lo que le y podría expresarla ciudadano, pero él como ministro definitivamente no lo puede hacer. Él puede como ciudadano pensarlo, en ciertos círculos poderlo expresar, pero él como institución, como ministro, no lo puede hacer. Y me perdonen, miren, todos estos problemas que se han generado es simplemente porque Nuevas Ideas y el señor Bukele no hicieron su tarea en su momento. Hombre, ahí tienen el ejemplo del partido Vamos. Ellos hicieron todo correcto en su momento y ahí tienen candidatos sin ningún problema. Si Nayib y Nuevas Ideas, mejor dicho, si Nuevas Ideas hubiera empezado, independientemente que el señor Bukele era alcalde, no tenía nada que ver, porque el señor Bukele no es indispensable en el tal Nuevas Ideas, tan así que nunca se hizo miembro de Nuevas Ideas. Por consiguiente, si hubieran empezado en tiempo, si hubieran tenido en la mano el calendario electoral, se hubieran dado cuenta que si lo empezaban a tiempo, como hizo Vamos, no tendrían ninguna dificultad.
Pero venir a decir que usted jale la ley, jale los procedimientos para favorecer a una persona simplemente porque dice que tiene 200,000 personas detrás y además amenaza de que si no se lo dan a satisfacción va a poner la gente en la calle, y viene entonces el ministro y dice, bueno, pero sí que si están en la calle me van a poner en problemas a mí. O sea, es una continuidad de eso. En todo caso, la responsabilidad de la Policía Nacional Civil. Sí. Si es que hubiese un escenario de... La policía, si se fija, se separa de eso, pero lo tremendo es, eso dice el ministro ahora, al día siguiente aparecen en los troles de funcionarios o parte de Nuevas Ideas en la misma ruta, el señor candidato hoy a la vicepresidencia, don Walter y otros más. Entonces uno dice, bueno, esto parece una cosa orquestada. Si no es así, el señor ministro ha quedado mal en ese sentido. Bueno, debo hacer la última pausa comercial. Vamos con nuestros anunciantes. Volvemos. La pregunta que hice para introducir la entrevista fue si puede la institucionalidad del país soportar los ataques y las presiones en un contexto preelectoral que se anticipa más convulsionado que de costumbre. Eso fue lo que planteé, y sí me gustaría entonces en este segmento, el último segmento, Luis, escuchar tu opinión, porque esto me lleva a hablar o a que hablemos sobre el retraso en la elección de magistrados de Sala de lo Constitucional y Sala de lo Civil. Pero bueno, la institucionalidad, Luis. Sí, recordemos que es lamentable que a la fecha, bueno, nos fuimos a vacaciones y no tenemos Sala de lo Constitucional. Recordemos que los amparos, habeas corpus, mociones de inconstitucionalidad están en el vacío al no tener sala, pues, y recientemente un periódico nacional hizo un reportaje de medición en el cual los amparos fueron los que más, de los casos que más tuvo la Sala de lo Constitucional. Es decir, la población salvadoreña como tal está altamente desprotegida, pues. Esto que nos muestra que es un indicio de cómo les importa un comino a los diputados que los ciudadanos estén protegidos, pues. Es decir, inclusive, ¿qué ejemplo nos pueden dar los padres de la patria si no cumplen algo tan básico, algo tan elemental y fundamental y necesario como es la elección de magistrados, para que un ciudadano común y corriente cumpla una simple ley de tránsito, pues? Es decir, recordemos que la sala saliente acaba de dejar un precedente casi irrepetible, pues, en el cual mantuvo el equilibrio político, democrático en nuestro país, cuando dictó fallos, tanto en contra del gobierno, en contra de la derecha, por decirlo de esta manera, generó un sismo político, pues, en su momento, y fueron bastante valientes en soportar ese tipo de embates políticos, pues. Y a la fecha es lamentable que después de unas elecciones en la cual la izquierda salió altamente erosionada y la derecha un poco fortalecida, no pueda definir de forma más eficiente a los magistrados, pues. Es decir, en teoría tendría que haber sido de esa forma, pues. Aquí podemos ver cómo los acuerdos políticos siempre son los más imperantes en este tipo de temática, pues. Es muy lamentable que a la fecha no se tenga, pues. O sea, no es la primera vez. Es decir, la política, la polis como tal, es para el servicio de la ciudadanía y para un mejoramiento a escala, no para ir involucionando políticamente. Y es lo que tenemos actualmente, pues vamos involucionando. De acuerdo. A ver, Jorge, ¿cómo se analiza entonces el reiterado retraso que ya tienen los diputados sobre la elección de la Sala de lo Constitucional? Digo reiterado porque ya ha ocurrido en otros procesos. Hace 9 años también ocurrió, ¿no? O sea, y creo que llevábamos más tiempo todavía de lo que tenemos ahora. Y en otras oportunidades. Sí. En otros cargos. Pero ¿cómo superar esto? Pero mire, independientemente, la pregunta suya primero fue importante. La institucionalidad que existe soporta este tipo de cosas. Hombre, yo creo que sí. Mire, creo que lo que ha pasado ahora en este proceso, con esta sala, este ejecutivo, hombre, creo que ha quedado demostrado que aquí ahora se respeta la independencia de poderes y que es una cosa que ha ido mejorando. Con el caso del presidente Saca, controlaba el ejecutivo, controlaba el judicial, controlaba el legislativo, controlaba todo, fiscalía, procuraduría, es decir, un solo poder en manos de un presidente de la República. Resulta que eso se fue superando y ahora ha sido superado totalmente. Mire, este proceso de elección de magistrados, la sala, así, me guste o no me guste, ha sido mucho más transparente en toda una etapa que en el pasado. Falta que exista una normativa, un reglamento, una ley
que garantice cómo se hace esa elección, tanto a nivel de las colegios profesionales, la federación, como del Consejo, pero principalmente en la Asamblea Legislativa. Que sería algo así como estandarizar el proceso. Sí, porque como diputado se lo puedo decir, allí vi al diputado independiente y el PCN haber hecho por su propia cuenta lo correcto, haber una ponderación para el cargo. Bueno, eso debería estar en una ley, pero una cosa sí es importante. Esta vez no han ido a casa presidencial los diputados a discutir quién van a ser los magistrados. ¿Y no lo ve usted que vayan? ¿Sí? Y no veo que vayan. Ni veo al presidente Sánchez Serén en esa disposición. También me parece que es otra muestra positiva. Sí. Segundo, el respeto a todas, sin excepción, de las decisiones de la Sala de lo Constitucional, que han tenido protestas en que unos no estamos de acuerdo, otros han señalado lo inoportuno o no haber visto el impacto político, pero todo el mundo lo ha respetado. Bueno, y en eso reconozcámoslo también a las Fuerzas Armadas. En momentos de crisis, la Fuerza Armada se ha comportado como corresponde, y es un orgullo, creo yo, tener los que vivimos los años 50 y 60, 70, podemos decir ahora que perdone su orgullo que la Fuerza Armada sea esto, lo que dije en la Constitución antes, el respeto a los órganos del Estado, ser obediente a un gobierno legítimamente y legalmente electo. Entonces, otra cosa son las declaraciones del ministro, pero la institución como tal creo que merece todo nuestro apoyo y respeto. Perfecto. Luis, para ir concluyendo, el contexto que tenemos es, ¿qué puede ser? Como algo, digamos, puede ser normal de un contexto preelectoral y sobre todo que viene una elección presidencial donde los ánimos se van encrispando, bueno, y aumenta el tono, el discurso, la agresividad incluso en algunos momentos. Sí, evidentemente, y va a seguir a escala la agresividad política. Esperemos de que no se salga de un contexto como lo está vaticinando el ministro Payés. Y quieras o no, es inevitable el aspecto de esa negociación que tú mencionas, de cómo va a quedar la aritmética constitucional, llamémosle de esa forma, después de esta elección legislativa que se tuvo, en la cual el FMLN tuvo una desbancada total legislativa. Pues ahí es donde se están haciendo los acuerdos políticos, pero yo soy del pensamiento que hay que exigirle todavía más a los diputados. Muchos movimientos ciudadanos apolíticos están haciendo una buena labor en ese aspecto, y yo creo que no va a ser marcha atrás. La población ya no se puede conformar con menos, porque la antipolítica y el populismo deben de erradicarse inevitablemente. Pues eso no conoce ideología. Pues el populismo es tanto izquierda, derecha, centro derecha, centro izquierda, como le llamemos. El populismo tiene características bien peligrosas, bien perniciosas, que no podemos permitir en nuestro país. Perfecto. Para cerrar, Jorge, entonces, pero es imposible desvincular lo que está ocurriendo en Asamblea Legislativa sobre cómo, la influencia que puede tener el contexto ya de las mismas coaliciones electorales, los movimientos políticos en función de la elección presidencial. O sea, eso sí ejerce una influencia en Asamblea Legislativa. Es que, William, incluso es más allá. Yo creo que en este momento esas coaliciones que se están dando también tienen que ver con los resultados, mejor dicho, cómo queda el balance en la Asamblea. El FMLN, al tener solo 23 diputados, pierde la capacidad de tener la llave de evitar el que se alcancen la mayoría calificada y se la impongan en préstamos, en otro tipo, en todo aquel proceso que necesite los 2/3. ¿Cómo se resuelve eso? Hombre, ¿y por qué no los 10 diputados de Gana puedan también allá, desde ahora y los próximos años, sumarse a esos 23 y tener 33 más el diputado de Cambio Democrático? Pues usted podría tener ahí ya un arreglo de 34 diputados. ¿Qué implica eso? Que entonces Arena, PCN, PDC no tienen la posibilidad de tener los 2/3. Sí, la llave de la calificación. La llave de la calificación. Creo que eso es lo que está también en juego. Y ahí explicaría uno estas candidaturas de última hora también. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias, Luis. Gracias, William. Igual. Bien, terminamos de esta manera 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana también a las 8 en punto. Buenas noches.